Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien, que hayan tenido un excelente día, seguro con bastante trabajo siendo martes. Creo que está un poco menos frío, aunque ahora en la noche ha bajado la temperatura. Por lo menos tenemos ya algo de calor a mediodía. Bien, pues vamos a comenzar con esta unidad, que es la resonancia magnética funcional. Habíamos visto hasta ahora las bases de resonancia magnética, las secuencias principales, cuáles son sus características. Después la resonancia estructural o anatómica, en la cual hemos observado casos normales, así como casos con patología. Y bueno, ahora nos toca ver una parte de la neuroimagen que es la resonancia magnética funcional. Les pongo como ejemplo ahí unos troncos con fuego, ¿sí? En una chimenea, porque la resonancia funcional, pues desde 1990, 91 y 92, donde ya se puso ya en uso humano, después de muchos experimentos en ratas y otros animales como chimpancés, para poder ya ver el cerebro en pleno funcionamiento, y como ustedes están viendo ahí, quemando oxígeno para poder ser registrado esto por algún elemento, en este caso un campo magnético, que nos pueda mostrar dónde hay actividad y dónde no hay actividad. Ahí ustedes están viendo una imagen. Es una imagen que nos llama a la reflexión en cómo la estabilidad de una persona puede alterarse cuando tiene una afección neurológica. ¿Ok? Y para eso les traigo la siguiente imagen, en la cual observamos un pequeño. El pequeño, obviamente, así a simple vista no, no tiene una facies normal. El niño tiene una parálisis facial. En este caso es una parálisis facial izquierda. Cuando existe una parálisis facial izquierda, está comprometido el séptimo par craneal, y el lado sano, que sí tiene contracción, va a llevar todas las estructuras hacia el lado normal. Por eso es que hay una parálisis izquierda en este caso. Ven, en el lado izquierdo no hay expresión del párpado, tampoco hay pliegues nasogenianos, y está paralizado, ¿verdad? Todo llevado hacia el lado sano. Esta imagen es una imagen muy llamativa en caso de una cirugía por tumor. Este niño fue operado y bueno, fueron las consecuencias que tuvo. ¿Ok? Entonces, es muy importante, o nació en esta necesidad, sobre todo en el aspecto clínico de la resonancia magnética funcional, poder observar por dentro con algún método no invasivo qué regiones pudieran afectar, y tratar de hacer la menos cantidad de secuelas a futuro después de una intervención. Hoy en día la intervención quirúrgica es la primera alternativa si es que es resecable. La segunda puede ser radiocirugía, en la cual se utilizan diferentes métodos físicos de calor, como el Gamma Knife, que mediante radiación gamma hace como un bisturí
y puede a una radiofrecuencia determinada resecar un tumor con mayor precisión que las manos de un hombre. También está la cirugía por esterotaxia y actualmente en investigación la cirugía robótica. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es hacer la menor cantidad de daño posible. ¿Ok? Bien. Como definición de resonancia magnética funcional, tenemos que es la resonancia que no solamente se va a centrar en lo estructural y en lo anatómico, ¿verdad? Porque eso, bueno, ya lo vimos. Y en este caso hará una relación de la actividad neuronal y el flujo sanguíneo. Ese es el principio básico de la resonancia magnética funcional. ¿Ok? Los cambios hemodinámicos que existan, ya sea vasodilatación, vasoconstricción y transfusión de nutrientes, CO2, oxígeno mediante la hemoglobina, van a activar, van a ser directamente proporcionales a la actividad neuronal. La resonancia funcional va a permitir realizar evaluaciones, como su nombre dice, funcionales de las regiones del cerebro responsables de los procesos sensitivos, motores y cognitivos. Bueno, aquí hay dos grandes grupos, los clínicos y los experimentales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poco más de los clínicos y en los experimentales, pues el área cognitiva es algo que todavía está en investigación, siendo la parte clínica la que va a pronosticar con alta sensibilidad los lugares en los cuales están los centros, por ejemplo, del habla, para tener precaución al momento de tener un acto quirúrgico o definitivamente hacer otro tipo de tratamiento antes de dañar esa región. ¿Ok? Y bueno, también otra gran área es en la evaluación funcional, las evaluaciones emocionales, tanto en encéfalos sanos como en encéfalos patológicos. Por ejemplo, un tumor en la región frontoorbitaria que comprometa áreas de la personalidad, puede frontalizar, hacer un síndrome de frontalización de un paciente, el cual puede cambiar inmediatamente a un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen variaciones de resonancia magnética funcional como tal. La resonancia magnética en la secuencia de espectroscopía que les mostraba en las anteriores clases es también considerada una resonancia funcional, pero en este caso con la medición de metabolitos, ¿ok? Habíamos hablado de la colina, del N-acetilaspartato, de la creatina, perdón, las cuales pueden ser mensuradas. Esto también es considerado como funcional. Como evaluación del flujo sanguíneo neto en el arterial spin tagging, esto lo habíamos visto en perfusión, en el cual se mete una medio de contraste y podemos ver en vivo la perfusión de la región de interés. Ok. Posteriormente el volumen sanguíneo cerebral con los contrastes vasculares que se van a introducir. Recuerden que sigue una vía arterial, una vía capilar y una vía venosa. ¿Ok? Partiendo de estos principios, la que más se utiliza para funcional es la oxigenación de la sangre misma, llamada resonancia funcional en los términos de Volt. Era pregunta del foro. ¿Qué Volt viene del inglés Blood Oxygen Level Dependent? Que como su nombre lo dice, medirá las cantidades de oxigenación en la sangre. Por ejemplo, cuando tenemos una sangre desoxigenada o
en una molécula muy importante que es la hemoglobina, tenemos mediante el hierro cuatro enlaces de oxígeno hacia el hierro cuando este está oxidado. ¿Ok? Entonces, bajo este principio y dependiendo del nivel en el cual estos 4 oxígenos estén unidos al hierro de la hemoglobina, vamos a poder medir esto en imagen. Y ese es el principio. Al ser este un principio natural de la irrigación propia del cerebro, es una aplicación relativamente sencilla que no va a depender de líquidos especiales como los contrastes, ni tampoco va a requerir otra cosa más que la misma sangre. ¿Ok? Entonces a eso le podemos llamar que es una aplicación relativamente sencilla. Ahora, tiene alta sensibilidad respecto a otras técnicas porque sí o sí la sangre oxigenada tiene que llegar a un lugar de requerimiento de la misma. ¿Ok? Como lo hacen en todo el cuerpo, con especial atención al cerebro, que es un órgano que requiere al menos el 20% del oxígeno adquirido al respirar, ¿no? Al oxigenar la sangre misma. Entonces es un órgano que necesita bastante aporte de oxígeno, bastante aporte de glucosa para poder mantenernos vivos, ¿no? Y alertas, obviamente. Bien, les decía que no precisa de contraste ni bobinas complejas, ¿no? Prácticamente las imágenes están ponderadas en T2 en una fase especial que se llama T2 estrella. Les voy a mostrar más adelante un poco de la física y mediante un tipo de formación de imagen que se llama ecogradiente, que les había dicho que agrega un ángulo a la disposición de órdenes 180 y 90 grados hacia los protones. Entonces, teniendo esto, podemos hacer contraste de aquellos lugares donde exista más oxigenación y les traigo ejemplos. Volviendo a recordarles, en la secuencia T1, que es una imagen estructural, se le llama también imagen de relajación longitudinal. ¿Ok? Es el tiempo en que los núcleos alcanzan el equilibrio térmico. Es un tiempo largo de milisegundos a segundos. ¿Ok? Si ustedes trazan una línea de las Y y una línea de las X, en las líneas de las Y va a estar en la relajación longitudinal. ¿Ok? La relajación transversa, este es un tiempo en el que se produce una pérdida en la coherencia de fase de los núcleos. Y es un tiempo más corto, este está en milisegundos. Este es el que se utiliza el segundo para poder obtener la imagen de oxigenación cerebral. Al tener tiempos cortos, la transfusión de oxígeno y niveles de oxígeno también es violenta en milisegundos y por eso utilizamos como propio contraste el T2 estrella. ¿Ok? Esta es la receta en la cual nos basamos. Les decía, cada secuencia tiene una receta en el cual se van a realizar 34 cortes en la región de interés, por ejemplo, núcleos de la base, a 3 milímetros de espesor cada corte. ¿Ok? El tiempo de repetición van a ser de 3000 milisegundos, o sea, violento, y el tiempo de respuesta o eco de 50 milisegundos. Y les decía que caracteriza a los ecogradientes hacer un ángulo para estas órdenes de 90 grados. La matriz, que es como la pizarra en la cual se va a dibujar esta imagen, tiene que ser de 64 por 64 y no puede llegar a 240, ¿ok? El FOV, que significa el área vista, tiene que tener 3.75 milímetros de resolución en un plano.
La fase, que significa enlazar la orden de la resonancia con la dirección de los protones, tiene que ser codificada en antero-posterior. ¿Ok? Y se debe hacer 4 escaneos que se le llaman, digamos, falsos o de adquisición previa de las imágenes. Bien, a todo esto se le ha llamado secuencia ecoplanar. ¿Ok? Es una secuencia de resonancia muy rápida que es capaz de producir imágenes tomográficas, no de tomografía, sino que cortes muy precisos, eso significa, y además graficados, en un tiempo igual al periodo del tiempo de repetición. ¿Ok? O sea, violento, 3500 de acuerdo. Adquiere imágenes a una velocidad similar a la obtención de una imagen de un video, entre 15 a 30 imágenes en un segundo. Imagínense. Pero no precisamente son imágenes muy, muy bonitas. Acuérdense, de la difusión maneja un sistema parecido. En este caso tampoco vamos a tener una imagen estructural, pero sí diagnóstica para lo que queremos. Más o menos esta es la secuencia de ecogradiente ecoplanar, así se llama GEPI, Ecoplanar Imaging Gradient Eco, que en un solo disparo va a obtener una ponderación T2 estrella, ¿sí? Que es muy susceptible al movimiento y algunos artefactos. Ustedes están viendo ahí varias imágenes en corte axial de una secuencia EPI que nos está mostrando ya, desde ya, que aquí hay primero una lesión occipital izquierda y mediante esta adquisición vamos a poder observar una activación del lenguaje todavía no procesado, obviamente, en el lado contralateral, la cual va a permitir tomar decisiones. Bien, una vez visto la física, que es algo complejo, pero verán que podemos resumir que las secuencias epiplanares van a estar ponderadas en T2, en un T2 especial que es estrella, que contrasta más el líquido y a la vez de contrastar más el líquido, el oxígeno también. O sea, la parte oxigenada se va a ver más hiperintensa y por eso se lo utiliza para este tipo de resonancia magnética. Vamos a precisar equipo compatible con resonancia magnética. Recuerden que el resonador es un gran magneto que no puede admitir nada más que material compatible con el magneto, es decir, que no tenga material de hierro. Por eso tenemos un equipo modulador de sonidos, donde podemos nosotros hacer diferentes sonidos como bombas, rugidos, palabras, insultos, etcétera, para ver este tipo de actividades. También tenemos una televisión compatible, plasma, todo compatible con resonancia para pasar imágenes, por ejemplo, ya sean paradigmas de bloque o simples de animales, pueden ser de accidentes, pueden ser recuerdos de la niñez, pueden ser fobias, no sé, gusanos, ratones, etcétera, para poder también así estimular. El equipo de audición que les decía, se pueden pasar desde palabras simples, oraciones complejas, oraciones a la inversa, oraciones incompletas, sonidos, bombas, etcétera, para poder medir. Y lo que ven más abajo, que le llaman pads de respuesta, tiene dos botones principales para poder interactuar con el paciente en preguntas simples. Por ejemplo, usted ha sentido, no sé, un hormigueo en el pie izquierdo y debe responder sí o no. Tiene fobia a las arañas, debe responder sí o no.
El siguiente sonido le causó estremecimiento de algo que pasó antes, tiene que responder sí o no. Entonces es importante este pad para poder responder. Ahora, obviamente, estará limitado a pacientes que estén inconscientes, ¿ok? Esa es una gran desventaja de la resonancia funcional, siendo que en pacientes inconscientes muy pocas cosas pueden ser valoradas. Obviamente siguen en el campo de la investigación, pero no se van a poder valorar actividades voluntarias, motoras sobre todo, fidedignas para evaluaciones. ¿Ok? Sonidos sí, posiblemente luces, pero respuestas motoras voluntarias son complejas por obvias razones. Una vez que se tiene todo el equipo, los resonadores de resonancia magnética funcional deben ser en la actualidad de 3 Tesla. Recuerden que los 3 Tesla es el teslaje, es como decir centímetros, metros, segundos. Es la unidad de medida que tiene el magneto. Los 3 Tesla actualmente son magnetos ya utilizados para los seres humanos. El 7 Tesla está aún en animales, aunque yo creo que no tarda eh, unos 5 o 6 años en ya salir para, para humano. El 1.5 Tesla es utilizado también porque a partir del 2000, que es cuando entran estas máquinas, la mayor cantidad de estudios iniciales de esta maravilla que es resonancia magnética funcional se han hecho en 1.5. En nuestro medio tenemos 1.5 y podemos hacerlo, aunque actualmente los últimos papers fomentan más la utilización de 3 Tesla. ¿Por qué? Porque los tiempos de adquisición son mucho más rápidos. Las secuencias ecogradientes están mucho más rápidas y evolucionadas y las respuestas son más fidedignas según el valor P. Ahí va la elaboración que ustedes hacen cuando hacemos este tipo de resonancia, de crear paradigmas en bloque o por evento. ¿Qué significa esto? Se elabora, según el caso, diferentes estímulos. Ahí les pongo un ejemplo de que los paradigmas se dividen en dos. Cuando hacemos bloques, lo que hacemos es dividir, por ejemplo, en 12 bloques y cada bloque de una duración de 24 segundos y en total 4 minutos con 48 segundos. Los bloques pueden ser imágenes como la que están viendo ahí, varios tipos y formas de arácnidos, ¿sí? Que pasen en un bloque prolongado de 24 segundos y tengan un switch off o un descanso o no actividad y posteriormente vuelva el bloque a activar las áreas y podamos medir. Cuando hacemos un tipo de paradigma por eventos, entonces se hace primero un descanso, después pasa una imagen como flash inmediato de 1 segundo, ¿ok? Y se borra para hacer un descanso y podemos mostrar otra imagen así en flash y volvemos a hacer un descanso que puede ser variado y después podemos mostrar dos imágenes de 1 segundo cada uno seguidas y después hacer un descanso así hasta los 5 minutos. Este tipo de paradigma, sea en bloque o en flash o por evento, ¿sí? Tiene su razón de ser, ¿ok?
que es principalmente valorar reacciones rápidas de actividad en el cerebro. Por ejemplo, aquí una oración de paradigma cuando, en este caso, bueno, era un ejemplo en inglés, que eran los vegetales verdes. Podemos nosotros hablar mediante un micrófono y mediante los headphones poner y decirle vegetales verdes. Y en el área de descanso, que no significa silencio, pasar la frase vegetales verdes al revés, ¿no? Tales vedes ver, tales vedes ver. Nosotros al hacer esto y a esto sonar incoherente al cerebro humano, podemos hacer activación y mediante una regla de matemática simple, cuando este está activo, cuando decimos vegetales verdes, tanto la parte auditiva como la del lenguaje se activan, ¿no? Por la relación entre lo que conocemos como vegetales verdes. Ahora, cuando hacemos un bloqueo con tales vedes ver, lo que hacemos es bloquear la parte auditiva, ¿no? Porque eso nos suena, pues, nada. Tal vez no le preste atención o no asociemos en la memoria esa frase. Como resultado, auditorio más lenguaje menos auditorio nos va a dar área de lenguaje. Entonces, así como se van trabajando los paradigmas para poder ver en resonancia funcional dónde está el área. La siguiente etapa es la etapa de sustracción. Las imágenes EPI van a salir en bruto y se hace una sustracción de la parte, les decía, auditiva para dejar el lenguaje. En el lado izquierdo ven ustedes cuando no se bloquea la imagen, o sea, no se pasa, perdón, la frase se pasa tal y como es, se van a activar las áreas auditivas y se va a activar el área del lenguaje, en este caso en la parte izquierda. Pero cuando se dice la oración al revés, ustedes están viendo que la parte auditiva ha desaparecido y nos ha dejado el lenguaje puro. ¿Ok? Ahora, en la práctica, esto hay que repetirlas varias veces, ¿sí? Para poder sacar un promedio, para poder ver que esto es reproducible. Al ser una secuencia, como les decía, rápida, las 34 imágenes en un segundo, podemos tomar varias veces hasta poder desaparecer la parte auditiva. Por muchos factores, a veces hasta por el mismo miedo que tiene el paciente o problemas de audición, es que hay que sacar un promedio de las veces que nosotros tomamos. Pero en su gran mayoría funciona este tipo de supresión auditiva. Dentro de los paradigmas también podemos valorar, como ya les puse, el lenguaje mediante audio, oraciones visuales que también pueden pasar por el monitor con respuesta, les decía, por los controles. Por ejemplo, usted, no sé, usted le da miedo este ratón, si no, cuando era niño fue abusado, si no, etcétera. Entonces, eso también se valora. Categorías de lenguaje, también, cartas, también, fotos simples, también se puede poner para valorar esto. El área motora, les decía, limitado en pacientes que no puedan responder esto. Por ejemplo, mover el dedo o abrir y cerrar los dedos o el pie, ¿no? Eso va a valorar el área motora, recuerden ustedes por anatomía precentral, ¿no? Y bueno, también si no queremos suprimir, podemos valorar el área auditiva con música, ¿sí? Esto, bueno, puede funcionar sobre todo en niños
con dificultades auditivas para ver si hay todavía algo de audición. Y la visual plenamente pues con imágenes. La memoria está para mí todavía en el área de investigación, ya que muchos factores pueden influenciar en neuroanatómicamente con la memoria, ¿no? El tipo material, verbal, visual, objetos, caras que se codifiquen y tengan como respuesta el reconocimiento, la libre respuesta y una respuesta condicionada. ¿Ok? Muchas áreas implicadas, ustedes saben, prefrontales, mediales temporales, hipocampo, si es derecho o izquierdo, y está utilizando bastante o lo piden bastante en cirugías de epilepsia para ver cuál es el lado dominante y tener precaución en este tipo de tratamientos, ¿no? Pero bueno, es también valorable, aunque a mi criterio debe ser más investigado. Los equipos de 3 Tesla ya son más rápidos y son más sensibles para poder valorar esto. Bien, una vez que se han codificado todos los paradigmas, tenemos ya listos y por clasificados si son auditivos, lenguaje, etcétera, para poderlos pasar. Esto se hace mediante la computadora, en un software, y se van proyectando todo lo que nosotros queremos y se va tiqueando los que ya se han hecho y los que no. La primera vez que se hace una resonancia funcional, pues uno tarda fácil 2 horas. Luego ya se va adquiriendo algunas destrezas y cada paciente es un mundo, ¿no? Cada paciente tiene que ser individualizado porque tiene diferentes motivos por hacer la resonancia magnética, a menos que sea una investigación clínica, ¿no? En la investigación clínica, pues siempre habrá casos y controles, y los controles pues serán más sencillos de hacer porque siguen un estándar de un cerebro normal. Los casos tendrán las patologías que queremos averiguar. Por ejemplo, enfermedades desmielinizantes, todos aquellos pacientes que tengan esclerosis múltiple, contra aquellos que no. Les pongo un ejemplo, ¿cuál sería la respuesta en cuanto a la vía auditiva, ¿no? Y visual, la vía visual sobre todo? Entonces, obviamente, vamos a ver que la reacción visual en el tracto de los pacientes con enfermedades desmielinizantes está más retardado que aquellos que no. Entonces, eso ya es algo establecido. Esto solamente para conocimiento de cultura general. Las propiedades magnéticas de oxihemoglobina y desoxihemoglobina han sido descritas por primera vez en 1936. Ya por Paulding. El efecto Bolt como tal en vivo se ha descrito por Ogawa y colaboradores en 1990, les decía, y el 92 recién se ha publicado el primer paper oficial con uso científico. Y ya los experimentos de activación del BOL, le decía el 92, con Ogawa en 1992 también, Benedetti y colaboradores en 92 y Fram et al el 92. Hoy en día, quienes llevan la batuta de esto son los canadienses. Ok, la Universidad de Montreal es yo diría la líder en estas investigaciones. Hay mucho presupuesto obviamente invertido, tanto privado como público, para poder hacer investigación en este sentido. Bien, antes de comenzar con esta diapo, les voy a mostrar un video, un poquito de paciencia. Bien, con respecto a todos los que saben inglés, vamos a ir traduciendo no, según segmentos para aquellos que no sepan tanto, ¿ok?
Bien. Your brain is a marvelous thing. The most powerful computers on the face of this earth, you know, the ones that fill up whole warehouses, cannot keep up with the awesome power of your 1.5 kilograms of squishy material sitting inside your skull. But how the brain does all of these amazing things like create thoughts, emotions, Bien, hasta ahí nos habla del cerebro, de la maravilla que tiene este órgano de 1.5 kilogramos para generar emociones, para medir la inteligencia, etc. or even consciousness, was for a long period of time uncharted territory because scientists didn't have the methods to look inside a brain in action. Now, hasta ahora no se ha podido, o sea, hasta antes de la resonancia funcional, ver en acción a este cerebro. Could look inside, the benefits would be tremendous. Not only could we create computers that are much, much better or develop new treatments for mental diseases, but we could start answering very fundamental questions about who we are and what makes us human. Se han creado computadoras de última generación, ¿no? Se han hecho tratamientos muy importantes para algunas enfermedades mentales, pero la principal respuesta de la resonancia funcional es quiénes somos y qué nos hace humanos, ¿no? Now, scientists had to wait until 1992 for a new method to be invented El that would allow 92 them to look inside se a brain inventa. while it performs a certain task. That method is called functional magnetic resonance imaging, or fMRI for short, and it has allowed us to learn about what every single brain area does. Now, let me try to explain to you how this very important method works. Step inside an fMRI machine, an incredible feat of engineering. The largest part of the scanner is a very powerful magnet that creates a magnetic field. Bien, bueno, dice que entonces se crea en 92 la resonancia magnética funcional y ahí están viendo la máquina de resonancia magnética, ¿no? 10,000 times stronger than the Earth's magnetic field. Today, we're going to take a look at how this incredible machine actually works and how it has enabled us to see which brain areas are more active. Now, what does it mean when a brain area is more active? Well, the brain is made up of neurons, and these communicate with each other using electric signals. ¿Cuán activado o cuáles áreas están activadas? Neurons inside that brain area start sending more Vamos a signals than parar un before. rato. For example, if I start moving my arm and I see a brain area that lights up or becomes more active, then I know that that brain area probably is responsible Moviendo for el my arm. brazo están viendo qué Now, lugar it is está possible activo. to measure electric signals directly from the scalp, but the problem is finding the exact origin of that signal because all brain areas are sending signals all the time and overlaying with the signal that you actually want Nos to measure. muestra el lugar exacto Now, en el cual se fMRI está can solve that activando ese problem, movimiento. but it involves three things. Depende de tres cosas. Neurons have a pretty nifty trick up their sleeve. When they become more active, they need more oxygen, which they get from Cuando red está blood activa la cells. neurona, So what they do necesitamos is más they actually oxígeno. widen the blood vessels surrounding Esto them hace que el in order vaso to attract more crezca y oxygen traiga in the blood. más Now that means when a neuron sangre. becomes more active, the oxygen concentration in the blood Sube la increases actividad, as sube el well. oxígeno. La segunda parte es Our el bodies are agua mainly made up of y el movimiento water, and each water spin de los molecule protones. has something called a spin, which gives it its magnetic property. Now, you know how a compass always points to the north because it wants to realign with the Earth's magnetic field? Well, you can do the same thing with water molecules, but you need a much, much stronger magnet, like the one from an fMRI machine, to achieve Cuando something like that. alineamos Because el once you have protón a line in your hacia strong el magnetic magneto, field, like entonces that, este nos da señal. and you add a little bit of energy in form of radio, you can actually force them into yet another alignment, like this. La tuya. Now, sending radio waves, they will start to be attracted to the strong magnetic field and move back to it. Now, as they do that, they send radio waves back to you. Now, in the beginning, you can Cuando see se that they're very alinea, much aligned to entonces nos each other, dan una and that they send señal que radio se waves llama at the same el tiempo de time. eco. So that means the radio waves can add up to give you a very strong signal. But with time, they start to desynchronize and send radio waves at different points in time, which means the radio waves cannot add up
And the Cuando signal ya that no you measure están, weakens. cuando ya no está That's not a game alineado, of tug entonces of la war, señal pulling on disminuye. a rope. They all have to pull at the same time so that their forces add up. Now, with time, as the water molecules desynchronize, your signal becomes weaker and weaker and weaker. Cuando And with that, ya no están ready for the alineados, final entonces piece of baja the la puzzle. imagen, ¿no? Y la tercera parte Magnetic es fields, la like this one disturbancia here, can have del small magnetismo. disturbances in them that cause water molecules to desynchronize faster. Think of two coins spinning on your desk and one of them constantly bumping into other objects. Well, that one will stop spinning Cuando earlier, estas monedas chocan right? Well, the con same goes algo for water molecules. que les Turns impide out that seguir girando, entonces se deoxygenated blood desincronizan. causes such disturbances, while oxygenated blood En doesn't. este caso, So esas now barreras we can es cuán oxigenado o that no brain area oxigenado becomes esté active, causes the blood vessels to la sangre, ¿no? widen, meaning more oxygenated blood flowing towards it. That means less magnetic field disturbances. The spins Mientras más synchronizing for a long oxigenado, period más of time, alineado. and the signal that we want to measure staying for a longer period of Entonces time. tenemos una buena So in other señal. words, what fMRI is doing, it looks at a particular brain area and repeatedly measures how long the signal stays. And when that signal starts staying longer, we know there's more oxygen, and we know that Cuando esta brain señal area es is mayor, becoming more sabemos active. que hay más Just actividad 20 y years más ago, we oxígeno. hardly knew anything about the brain. But with fMRI, Hace 20 we were able años to no learn so sabíamos nada. much about what every single brain area is responsible for. Ahora ya sabemos Scientists are already la looking at respuesta the de next cada área. frontier in brain research. The Human Connectome Project is an example where scientists are currently looking into how the brain areas El are proyecto de connected to each other conexión and how they humana work together depending on the task. nos muestra The goal cómo hay is to create conexión a de map todas estas of all áreas connections inside the brain. en el cerebro. Such brain maps would have tremendous value. We may one day be able to diagnose depression or schizophrenia Algún by día just looking en el at how the diagnóstico de brain map depresión of o patients differs esquizofrenia from healthy people. podemos A brain ver map of such kind de los could also help pacientes explain how sanos, de our los que tiny tienen brain este is problema, capable of so many amazing things. Computer and brain scientists are already working together to build new powerful computers that mimic the human brain. Now, all of these advancements and many more were largely made possible by fMRI. But what I always find absolutely fascinating is that there is something out there that has the curiosity and the ability to look at itself to learn about how it works. And there's nothing else in the universe that can do that. That blows my mind. lo que le impresiona es que ahora exista este método para saber cuáles son las áreas exactas activadas, ¿no? Bueno, con este video introductorio y muy didáctico les voy a resumir acá lo que en realidad pasa. Bien, entonces esto ya han visto que en 1936 fue ya descrito la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. El flujo sanguíneo aumenta cuando el cerebro trabaja, lo describió ya hace más de 100 años Charles Sherrington, ¿ok? Bueno, la hemoglobina, ustedes saben que es la que da la coloración roja a los eritrocitos, ¿ok? La hemoglobina es un componente con una combinación de un grupo M y una combinación proteica, ¿ok? La combinación M va a tener hierro, que puede estar, ustedes saben, es un metal, en +2 o +3, y según la oxidación que tenga en el paso de transferencia de oxígeno, vamos a llamar a desoxihemoglobina o oxihemoglobina según la mayor cantidad de oxígeno que tenga. Entonces, cuando llega la sangre a través de las arteriolas, recuerdan cuando les decía de perfusión, va a existir un lugar que se llama lecho capilar, que no es nada más que pequeñas venas y arteriolas, las más pequeñas del grosor de un cabello, por eso es capilar, y va a haber un intercambio de oxígeno. Este intercambio de oxígeno, cada molécula va a generar un campo magnético, ¿sí? Como cualquier molécula. Cuando exista una transferencia de oxígeno utilizado de las neuronas
hacia lo que ya no les va a ser útil, es decir, una hemoglobina sin oxígeno o desoxihemoglobina, este va a pasar otra vez al lecho capilar hacia las vénulas para poder ser oxigenado en los pulmones y así cumplir el ciclo, ¿no? Entonces, cuando este flujo sanguíneo aumenta, aumentan los eritrocitos, o también llamados hematíes, con hemoglobina oxigenada o oxihemoglobina en los pequeños vasos encefálicos. Si vamos a un detalle mucho más profundo, ¿sí? Cuando nosotros activamos una neurona, en realidad lo que necesita la neurona, además del oxígeno, es la glucosa. ¿Ok? Cuando la glucosa ingresa mediante, la pared de la neurona hacia el interior, se produce un fenómeno que se llama glucólisis, es decir, la absorción de esa glucosa para generar energía, ¿ok? Porque sin esa energía, al igual que la gasolina, no funcionaría esta neurona, ¿ok? Esta glucólisis va a generar tanto componentes de CO2, ¿sí? Que ya no son necesarios para la neurona y va a hacer una fosforización oxidativa en las mitocondrias para generar protones. Este cambio de voltajes van a hacer que la neurona empiece a funcionar, empiece a despolarizar la membrana, existan intercambios de sodio, cloro, calcio, etcétera, y se pueda generar un impulso, ¿ok? Entonces, ¿quién le va a llevar este oxígeno y quién le va a llevar esta glucosa? Los vasos sanguíneos. Entonces, el requerimiento cuando nosotros activamos un área es una vasodilatación, es decir, vasos más grandes, mediante, bueno, receptores adrenérgicos y el intercambio de este CO2 que ha salido de la creación de ATPs hacia afuera, que ya no es útil, y la introducción de oxígeno. Este fenómeno se puede mensurar, se puede medir a lo que nosotros llamamos la técnica o la intensidad Volt. ¿Ok? Yo sé que es complejo, tengo más ejemplos para traerles. Ahí tenemos dos comparaciones de un estado basal con un estado estimulado. Ustedes pueden ver que en el estado basal hay un flujo normal, es decir, no hay activación. El nivel basal de desoxihemoglobina es, digamos, normal. El volumen de flujo cerebral basal es también normal. Los gradientes de campo alrededor de los vasos resultantes de la desoxihemoglobina hacen que la señal en T2 sea normal o tenue, hipointensa. ¿Ok? Cuando nosotros estimulamos el área, por ejemplo, señor, empiece a digitar la palabra sí en el controlador, entonces el flujo sanguíneo se incrementa, existe una disminución de la desoxihemoglobina, existe un aumento del flujo cerebral, del volumen del flujo cerebral y una disminución del gradiente del campo alrededor de los vasos porque la desoxihemoglobina está saliendo en gran cantidad a través de las vénulas. ¿Ok? Por lo tanto, existirá un aumento de señal en el T2 estrella. ¿Sí? Bien, traigo más ejemplos para que esto sea más claro. Esto ya es una gráfica en las dos que nos dibujaba igual el que nos explicaba, en el cual a mayor alineación de los protones con la orden del resonador, mayor señal. A mayor oxigenación, mayor actividad, mejor imagen. ¿Ok? La obtención de mayor contraste en el área estimulada y el área de control es fundamental con un ajuste correcto del tiempo de eco. ¿Ok? En resumen, si hay mayor actividad del cerebro, existirá aumento de consumo de oxígeno. Si hay mayor flujo sanguíneo cerebral,
incrementa la oxihemoglobina y disminuye la desoxihemoglobina. Esto se da en 3 fases, se los voy a mostrar más adelante. Por lo tanto, si existe este aumento de la desoxihemoglobina, la susceptibilidad magnética disminuye, es decir, esa inhomogenicidad, esa falta de alineamiento disminuye y va a aumentar la alineación con aquellas moléculas de más oxígeno, de más actividad, que va a dar una señal, una hiperintensidad en el T2 estrella que va a aumentar la señal. Otros factores muy importantes, obviamente, esto es el diámetro del vaso, ¿sí? Solamente para darles referencia, los vasos a nivel cerebrales no superan los 7 milímetros. Entonces, si hay una dilatación, pueden llegar hasta los 8 milímetros. Entonces, también influye la dirección del vaso, ¿sí? En qué plano esté y en qué área nosotros justo estemos lanzando una señal para que éste se alinee. Influye también el hematocrito, que es el hematocrito es la cantidad de hematíes o de eritrocitos o células rojas que tenemos circulando o disueltas en la sangre, ¿ok? Y el volumen de fracción sanguínea, ¿no? Obviamente, cuánta sangre llegue a ese lugar. ¿Por qué les pongo estos otros factores? Porque obviamente en algún paciente en el cual ya esté mayor, en el cual el diámetro de los vasos no consiga una dilatación normal como se pueda dar en un paciente joven, o en un paciente muy típico en nuestro medio en el cual la sangre esté muy densa, lo que llamamos eritrocitosis, va a influenciar obviamente en el transporte de un oxígeno no tan, digamos, efectivo y que tarde en llegar hacia el área. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta. Como les decía, no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen que ser medidos de la misma forma. Bien, hay otro ejemplo para poder entender. Existe un estímulo, una actividad que va a activar, ya les decía, en la profundidad, el ATP, la generación de CO2, el intercambio de oxígeno, la producción de despolarización y impulso eléctrico hacia para que se produzca la sinapsis, liberación de neurotransmisores y totalmente en relación a la respuesta hemodinámica y la detección de la resonancia de este fenómeno. Como les dije desde un inicio, estas secuencias son tan rápidas porque este evento es inmediato, o sea, estas prácticamente secuencias se hacen en un solo tiempo y es violento. Entonces, si nosotros logramos obtener esa respuesta, ese eco, ese tiempo de eco hacia el resonador, vamos a poder graficarlo en la resonancia magnética con contraste Volt. Un poco más de detalle, ahí ustedes están viendo si el lugar de sinapsis, en este caso de liberación de glutamato hacia el astrocito, un intercambio de oxígeno y finalmente la salida de un hematí, un eritrocito sin oxígeno que contenga desoxihemoglobina. Aquí les traigo para que vean químicamente cómo está compuesta la hemoglobina. Les decía que tiene un grupo M, que es un anillo pirrólico en His. Tiene nitrógeno, tiene carbono, tiene en la parte de arriba, ven el hierro, con con 4 lugares donde se puede unir el oxígeno. Al lado de él están viendo la desoxihemoglobina, en el cual ya no existe una unión con el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ahí están viendo un eritrocito normal, un lente bicóncavo que le dicen, con las moléculas de oxígeno y cómo cuando va soltando este oxígeno ya se convierte en desoxihemoglobina. En este caso, esta es la forma en la cual se puede ver una sangre oxigenada.
Bien, un poco más de explicación de esto. La desoximoglobina hace que estos protones salgan de la fase, es decir, no se alineen y la señal disminuye. Eso habíamos quedado. Ahora, ¿por qué disminuye la señal? Porque la desoximoglobina es una sustancia por sí sola per se paramagnética. ¿Qué significa eso? Al no alinearse a la orden que nosotros le demos por el resonador, entonces la señal va a ser disminuida. Eso significa paramagnético. Un ejemplo de sustancia paramagnética es el medio de contraste, ¿ok? Por eso lo podemos ver. Pero bueno, el medio de contraste maneja tiempos de relajación más prolongados, por eso en el T1 son visibles. En este caso estamos viendo en T2. Ok, esta inhomogenicidad, es decir, esta falta de señal, se da por un campo magnético próximo en el cual va a disminuir la señal. Esto se ha llamado también dephasing o desfasado, en el cual no se reacciona al magnetismo el cual nosotros estamos pidiendo y la señal disminuye. Ustedes ven ahí con letra B cómo están alineados a un inicio que les decía en oxígeno y desoxigenado ya salen de fase y cada quien ve o se direccionan los vectores, los protones a cualquier lugar. Eso en ese momento se da la desfase y la señal disminuye. Les decía que son tres fases básicas en la cual existe una demanda metabólica de requerimiento neuronal, hay un aumento de consumo de oxígeno, la desoximoglobina que les decía que está en un nivel estándar va a hacer que al inicio la señal sea baja. Posteriormente a 2 segundos, imagínense, por eso es tan violenta y por eso también se toman varias veces, existe un aumento de flujo de la sangre, vasodilatación, o sea, vasos más amplios, con mayor consumo de oxígeno, menor concentración de desoximoglobina y mayor señal. Y la última fase, que es la de declinación, en el cual el cerebro, el flujo cerebral, el volumen de flujo cerebral va a retornar a la línea base y la señal va a volver a bajar con la formación de desoximoglobina. Esta respuesta funcional hemodinámica tiene un retardo máximo de 5 a 8 segundos, se dispersa 3 a 4 segundos y después se reparte en 2 a 3 segundos. Por eso el Volt no es perfecto, por eso depende de esos otros factores que les decía, tamaño, dirección de los vasos y obviamente la edad, ¿no? Bien, y ustedes ven una vez que se hace esto, se acopla a una imagen morfológica, en este caso estamos viendo un glioblastoma frontal derecho con resonancia magnética en el cual se ha pedido el movimiento de la lengua, un fenómeno de pseudodominancia izquierda por desacoplamiento neurovascular inducido por el edema tumoral sobre el área elocuente. Entonces, va a ir en mucha relación. Esto ha sido sacado de la revista de Neurocirugía, escrito por Ulmer ya el 2004. Semiología de la resonancia magnética. ¿Cuándo se dice normal? ¿Cuándo se dice que no? Normal significa que existe la misma intensidad de activación y localización que una población control. Se han estudiado, por ejemplo, 100 personas normales, se les ha pedido a las 100 personas que muevan la lengua y han activado la área precentral superior, todas. Con esa base podemos traer un paciente que si tenga un tumor, tenga un problema, hacerle la misma orden de movimiento y se active el mismo área. Eso va a ser denominado normal. Desplazamiento, activación normal, pero estructura anatómica desplazada, como el anterior caso, ¿no? Existe un desplazamiento del área por una alteración tumoral. Hipoactivación significa que hay menos actividad que el grupo control, por ejemplo, en deterioro cognitivo o del tipo de memoria en la enfermedad de Alzheimer.
Y reorganización funcional cuando otras áreas anatómicas sustituyen el área que normalmente se activa. Esto es muy común en la esclerosis múltiple, epilepsias, tumores de crecimiento muy lento, cavernomatosis, que es una malformación arteriovenosa, y lesiones congénitas. ¿Ok? Entonces, esas son, digamos, las cuatro términos de semiología que se pueden otorgar cuando valoramos resonancia magnética funcional. Una vez que se ha adquirido esto, seguimos en el preproceso para corregir los errores que tengan por movimientos durante el estudio. Entonces se traza las coordenadas, se ve en qué segundo se han desfasado los espines, qué voxels tienen menos señal, qué voxels tienen más señal. Se los trata de alinear, se los trata de homogenizar en un preproceso para que esto sea lo más repetible y significativo estadísticamente. Una vez que se hace esta corrección, se alinea la resonancia magnética con una imagen estructural, en este caso una imagen en 3D que puede ser T1 o puede ser T2 según. Se une la imagen EPI fusionada hacia una imagen funcional, en este caso axial T2. Después se hace otro proceso que se llama normalización, en el cual se adecúa un de fantasma hacia una imagen estructural. Después se alinean o se hacen bordes más limpios para diferenciar estructuras, a lo que se llama smooth. Y bueno, se hace un análisis de cada voxel, les decía, se busca los voxels que tengan más señal. ¿Se acuerdan? Hace 2 clases les mostraba cómo el voxel va formando, ese cubo va formando la imagen, y mediante análisis netamente de la computadora se sacan esos voxels que tengan más señal, o sea que nos muestren más actividad, y se realiza los test de clúster, los test del valor de la P, que ustedes saben en investigación nos da la significancia, la confiabilidad, y se expresa ya esto en una imagen. Bueno, después de todo este rollo matemático, físico, etcétera, que obviamente depende de la máquina, depende de la fuerza de atracción que tenga esta máquina, obtenemos imágenes como las que ustedes están viendo ahí. Activación de visión en la primera, activación de audición en la segunda, pensamiento, ustedes ven ahí cómo están activados el frontal, memoria, sobre todo la parte medial temporal, hipocampo, etcétera. También áreas de asociación occipitales, porque saben que esto no se maneja solo. Y trabajos por orden, ¿no? O motores que están viendo ustedes ahí también. Entonces, finalmente, después de todos estos procesos, podemos ver estas imágenes funcionales. Una maravilla, ¿no creen? Bien, el trabajo no termina ahí. Una vez que se obtienen estas imágenes, se las importan para conocimiento suyo. Estas imágenes ya procesadas se llaman DICOM, ¿okay? Que viene de sus siglas en inglés, Digital Imaging and Communication on Medicine. ¿Ok? Esto se importa a un workstation, una computadora para trabajar, y se va analizando todas las áreas, ¿no? Se va también borrando, les decía, si se ha activado las áreas auditivas para tener solo lenguaje y poderlas fusionar con la resonancia estructural. Este es un mapa, por ejemplo, de una aplicación clínica de resonancia funcional antes de la cirugía, donde solamente se ha medido lenguaje. Ustedes están viendo la activación de Broca en el lado derecho,
con muchas imágenes ya trabajadas, ¿no? Y bien, ustedes están viendo en este caso una activación de la región precentral en un mapeo motor netamente. Entonces, así es como ya vemos el trabajo final, pero como habrán visto, es laborioso. Ahí están viendo dos ejemplos de activación motora y de activación sensorial. Este es con un caso, en este caso es un meningioma parietal izquierdo, que lo están viendo ahí hiperintenso, y cuando se hace el análisis se observa el área motora en el mismo lado. ¿Ok? Estos casos son los que interesan porque tendrán mucho cuidado de llegar al área precentral, disecar con mucho cuidado, realizar electrocoagulación no tan cerca de esta área, tratar de resecar todo el tumor y obviamente después hacer controles para ver cómo ha salido. En este caso, siendo ya descubierto el área, este paciente ya puede entrar con mayor seguridad a la cirugía. Ahí tienen otro caso, bueno, el mismo caso, en este caso midiendo el área del lenguaje. Pueden ver que afortunadamente el área del lenguaje está más alejada del tumor. Pueden tener muchos resultados mejores para este paciente. Y bueno, las áreas de asociación que están más hacia el área parietal, pues bueno, si se afectan, no alterarán tanto en este caso y podemos pronosticar y saber que este paciente va a salir hablando de la cirugía. De aquellos que no se realicen este estudio, por ejemplo, en los cuales no se tomen en cuenta estas cosas, al final una fascia será claramente como les puedo decir, demostrable de por qué han pasado estas cosas. Aquí les traigo un caso, en un caso de un astrocitoma, como en la primera tienen uno normal y en el otro tienen un caso de un astrocitoma temporal izquierdo, y existe, les decía, en la semiología un tercer término que es activación de otras áreas en una reorganización de estas áreas en el lado derecho. Aquí se pasó un video de un viaje, un paseo, en un caso de un glioblastoma, y se vio, en este caso estaba en el temporal basal izquierdo, una reorganización bilateral de predominio derecho. Tengo otro video para ustedes, con eso vamos a terminar esto. Antes de seguir con casos, vamos a seguir en la próxima clase y veamos más y después pasamos a algunas preguntas. One of the fundamental goals of neuroeconomics and neuromarketing research is to understand how people make decisions. We do that by analysing data that reveals which parts of the brain are involved when those decisions are made. ¿Qué partes del cerebro están implicadas cuando tomamos decisiones? Magnetic resonance imaging, or MRI. Mediante la magnética is a diagnostic resonancia method for funcional. generating cross-sectional images of the human body. This method is based on the interaction between the human body and powerful externally generated magnetic Que ustedes ya fields. saben, la interacción del cuerpo con un gran campo magnético que es la resonancia. An MRI is fundamentally a giant magnet, extremely powerful, requiring strict adherence to safety procedures when within its proximity. Solo para recordar, el magneto This atrae short todo video y explains hay the que tener MRI cuidado, ¿no? process and outlines some of the Entonces preparation llega así un and safety paciente precautions sin nada required to perform metélico, fMRI llena research. una proforma en el cual niega tener cualquier cosa metálica, se le hace un prediagnóstico, se le A pide que trained resident ingrese. technician will be present and in charge at all phases of your research. Esa es una This antena de includes cerebro. pre-test screening and preparation. All subjects are screened and need to fill out a detailed questionnaire before entering the El MRI cuestionario area. debe ser detallado con todas las especificaciones que les había contado. Now it's very important that you answer these accurately.
Donde está el paciente es la antena cerebral, así es una antena Each cerebral. fMRI Se le procedure coloca takes on average unos 45 headphones minutes to y complete, esa es una which can be a antena long time in such de constricted 16 space. canales que tiene un espejo para que el paciente no se sienta tan aprisionado. En ese espejo ahora se puede poner un video o una cámara en There are las two resonancias things a más participant is given just before they enter the modernas. machine. A rubber bulb Esa which they perilla can se le squeeze pone to para stop the que procedure avise if si for es que any siente reason algo they are raro y uncomfortable. parar el estudio. And a button box to Y ahí perform the les tasks they muestro were allocated. el control para colocar las decisiones que nosotros le vamos It's preguntando. preferable the subject doesn't move in the machine, as it will affect the quality of the data that is captured. Siempre se les recomienda que no se mueva, porque esto va a afectar, como saben, las secuencias X. Ese es el sonido de la Lost resonancia. data is unnecessary, costly, and time wasting. Okay, we're just about to start the sequence now. MR imaging is based on the most prevalent atomic nucleus in the human body. Bueno, esto ya lo saben, en todo el cuerpo tenemos en los núcleos los protones que van a estar girando sobre su MRI eje uses y powerful sobre electromagnetic fields to affect the hydrogen atomic nuclei. una órbita, ¿no? The MRI machine generates a powerful static Entonces, en este magnetic caso, field. cuando se lanza la When secuencia exposed to this EPI magnetic T2, field, hydrogen lo que queremos atomic es que nuclei todos se align alineen themselves with the hacia field generated by this magnet. un mismo A vector, momentary ¿no? burst Una of misma energy fuerza. from a radio frequency coil positioned around the head excites the hydrogen nuclei. Ahí emitimos When la this orden energy y todo se pulse is alinea. turned off, the Y nuclei cuando se return to their relaja, resting state and en release ese the energy desfase that was perdemos la stored during señal. the pulse. It's that release of energy after the nuclei have been Háganme cuenta excited que ahorita that is está detected by activado the y estamos scanner midiendo and la becomes the oxihemoglobina. source of our data. Estos Estos datos son la secuencia EPI, 34 imágenes por segundo. This allows us to determine where the MRI signal is coming from. These weak radio frequency está la signals señal, are then dice, ¿no? coded and decoded by a computer program. An image of the distribution of the hydrogen atomic nuclei in the human body is generated. Nos había mostrado el preproceso y ahora es el proceso como tal. The start of every scan begins with a structural scan of the brain. This scan is performed, as is everything else during this procedure, by the resident technician. The idea of this initial scan is to have an image of the structure of the participant's brain. This provides a point of comparison for the post-test image. Without it, meaningful data cannot be Se extracted. toma una resonancia However, what de an todo el MRI cerebro en doesn't realidad y is después which para el parts of the brain postproceso are que les involved in mostraba. different types of thinking. For this, we need to examine changes in MRI responses that occur when different parts of the brain are involved in Ya se dio las performing órdenes y se va viendo en qué Functional partes del cerebro MRI, está or funcionando. fMRI, examines these changes in brain responses. What an fMRI can accurately record is the BOLD response, which is the blood oxygenation level dependent Niveles activity. dependientes de oxígeno en sangre, ¿no? To learn which Ahí areas of the miren brain esa are cámara, activated in particular esta types of pantalla plana. decision-making, the participant Mediante el performs a task reflejo which ven involves cómo this puede ver specific kind of decision-making las that we are imágenes interested también. in. The task will involve a number of decisions that involve the same type of thinking process, such as choosing between two different rewards. Functional MRI images captured during the ¿Usted task prefiere show ahorita brain $20 regions that o require $35 more oxygenated en blood 10 during días? the task. Él responde, ¿cuál de los dos, no? There are three things you need to know in terms of safety when approaching the MRI scanning area. Bueno, y siempre One, recordarles do not take toda la any precaución que hay que metallic tener, objects into the eso, area. ¿no? Nada Two, metálico. Do not take any metallic objects Segundo, no into the tener area. ningún And objeto three, metal. Y do not tercero, take any no metallic tener objects ningún into the area. objeto metal And en el área. additionally, do Y not take any finalmente, metallic no objects tener into the ningún area. artefacto metálico. Muy bien, pues tenemos 5 minutos para preguntas. Espero que hasta aquí todo haya sido muy claro para ustedes. Podemos empezar con preguntas. Si quieren, pueden ser habladas para que todos lo escuchen. Y vamos haciendo en orden, ¿ok? Oh, bien.
Se animó Javier. Muy bien, Javier. Dice, para realizar investigaciones que no sean, contamos con estos equipos en Bolivia. Es una buenísima pregunta, ¿no? Hay un grupo y hay que reconocer que Santa Cruz está llevando la punta de lanza en esto. Es Neurocenter en Santa Cruz, en el cual se hizo ya pruebas de resonancia funcional. En La Paz no se ha hecho ninguna, se ha hecho una indirectamente con una niña que tenía, bueno, no les adelanto el caso porque se los voy a mostrar, pero tenía un problema de una tumoración, pero lo enviamos a México. ¿Ok? En conclusión, sí tenemos muchas ganas, como varias cosas. Exacto. Sí, Neurocenter donde el doctor Camargo. Y yo creo que este centro va a ser el que liderice la resonancia magnética funcional en un tiempo muy, muy próximo. ¿Ok? Bien, pero todo el conocimiento que podamos generar nos va a ayudar mucho en un futuro y trabajar juntos, como les decía. En México, obviamente, esto es ya muy rutinario. Les digo, los exámenes de funcional se hacen prácticamente todas las tardes. Se le dedica la tarde porque son prolongados. No todos los pacientes son iguales. Entonces necesitamos bastante tiempo para la máquina. Entonces se programa más o menos de 5 en adelante después de que se ha sacado todo el trabajo. ¿Okay? Carola, buenas noches. Dice, ¿qué pasaría si un paciente no tiene buena oxigenación debido a una rinitis, sinusitis u otros? ¿Habría claridad en los estudios? Definitivamente les ponía una diapo de otros factores, claro que influyen en todo lo que tenga que ver con oxigenación, aunque al ser el cerebro un órgano tan exigente de oxígeno, estos rinitis, sinusitis tal vez no influyan tanto porque el cuerpo va a hacer lo que sea para que llegue el oxígeno. Más influye el tamaño de los vasos, la dirección, que el vaso esté permeable, por ejemplo, que no esté trombosado, ¿no? Robert dice, la funcional, lo que se alinea en el campo magnético, el imán, son los protones de oxígeno y se considera factores hemodinámicos. No, los factores hemodinámicos es la vasodilatación y esta vasodilatación secundariamente lleva mayor hematíes o eritrocitos con oxígeno. Sí, la última pregunta, Chris Rose dice, ¿existe un protocolo específico neuropsicológico para trabajar en este tipo de resonancia funcionales? ¿Quién lo aplica? Es decir, tú dices el team, el equipo que hace estas resonancias funcionales, van desde físicos, neurobiólogos, neuropsicólogos y neuroradiólogos. Y obviamente el técnico en resonancia magnética. Ese es el equipo para poder trabajar esto. Al ser netamente físico, o sea, les digo este equipo en Montreal, ¿no? En México posiblemente solamente sea el neuropsicólogo, el técnico y un neuroradiólogo, ¿no? Pero igual sacamos el trabajo. Ahora, como les decía, se divide en dos líneas, ¿no? La clínica y la experimental. Para la experimental necesariamente tiene que haber un físico en aplicaciones nucleares y un neurobiólogo, ¿no? Que hace análisis experimentales también importantes. Pero bueno, vamos caminando, chicos, vamos poco a poco. Les decía, ya hay luces en nuestro país para hacer esto con este grupo fuerte y a ver, en un futuro inmediato ya veremos más de estos estudios. Bien, que tengan buena noche, descansen, mándenme sus nombres, por favor, para el control de asistencia. Gracias.